Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas hermosas figuras. La verdad están muy encima en el video porque son muy grandes las cajas. Entonces no quiero que queden completamente fuera y mostrar un par solamente. Quiero que se vean todo en un inicio. Así que bueno, no me voy a alargar más en esta parte porque es el inicio del video. Y espero que les guste ya que es una muy linda línea. A mí me llamó la atención y por eso compré esta figura, ya que me gusta Street Fighter y también me gusta Power Ranger. Entonces dije, bueno, vamos por esta línea. No eran tan caras y hay que tener ojo también porque son manufactura de Hasbro. Entonces tampoco podemos pedir tanto. Son buenas las figuras. No sé a qué precio llegarán a Latinoamérica, pero al menos acá me costó cada figura en $60. Entonces bueno, no me alargo más y mejor vamos con el video. Hey kid. Así que bueno muchachos, aquí tendríamos las figuras por este otro costado. Se ven así que son imágenes de Power Ranger, pero con el estilo de Street Fighter. La verdad no les quiero mentir, así que les voy a ser honesto. Yo ya saqué del empaque a la figura de Power Ranger blanco y a la Power Ranger azul, ya que fueron las dos primeras que me llegaron. Y me ganó el ansia y la saqué. Así que voy a pasar a ver las cajas para que veamos cómo son por alrededor. Y después vamos a sacar las 4 figuras y verlas qué tal están. Así que bueno, vamos a empezar con esta caja primero, que la verdad que está bastante bien. Esta es la figura de Ryu, estilo Power Ranger blanco. Ahí pueden ver la imagen del personaje, cómo es la figura y el nombre de Power Ranger con Street Fighter Lighting Collection, que debe ser de la misma escala de los Lighting Collection. Entonces bueno, no mucho más que decir. Está bien linda la caja, a pesar de que un pedazo de cartón me parece mucho más lindo. Sí se nota la calidad un poco baja, podrían haber sido más intensos los colores y hubiese sido mucho mejor. Por el costado, como ya vimos, una imagen del personaje. Por el otro costado, el personaje en sí, con el nombre. Y por la parte de atrás, una pose con los accesorios que trae la figura, que es un par de manos intercambiables y efectos de poder. Así que bueno, voy a ir a la siguiente caja para sacar todas las figuras de una. En la siguiente caja vendríamos teniendo el Power Ranger azul, que viene siendo Chun-Li. Creo que todo esto se llama Morphed, porque son como se llamaban los Power Rangers los primeros, creo, si no mal recuerdo. Y con los mismos carteles, el efecto de patada. Por este costado, una imagen del personaje. Por este otro, del personaje sin armadura de Power Ranger. Y por la parte de atrás, los efectos, las figuras. Me voy a pasar a la siguiente caja. En la siguiente caja tendríamos a Ken. Acabo de caer en la duda, no sé si se llama Ken o Kin, pero yo toda la vida le he dicho Ken, puede que esté mal. Exactamente lo mismo. Algo que sí me pareció bueno es que la armadura no es exactamente igual que la de Ryu. Eso es muy bueno. Por el costado, una imagen del personaje. Por el otro costado, la imagen del personaje sin armadura. Y por la parte de atrás, la figura en sí con sus efectos de poder. Así que pasemos a la siguiente caja. Y por último, vendríamos teniendo a Cammy, que la verdad que se ve bastante bien. Con lo mismo, exactamente la misma temática. Los letreros con los nombres de Power Ranger, Street Fighter, Lighting Collection, todo igual. Por el costado la imagen estilo Power Ranger. Por el otro costado una imagen del personaje sin armadura. Y por la parte de atrás los efectos de poder, las par de mano intercambiables y la figura en sí. Así que voy a pasar a sacar las figuras para que las podamos ver más de cerca. Bueno muchachos, ya teniendo todas las figuras afuera, que lo más probable es que le estoy dejando a ustedes una vista en el stand girando para que la puedan ver por distintos ángulos. La verdad la figura al tacto se ven muy bien, o más bien se sienten muy bien. No se ve un gran problema ni nada por el estilo. Quiero recordarle de nuevo, porque no estoy seguro si ya lo dije, pero que tienen que tener la perspectiva de que son figuras de Hasbro, estilo Marvel Legends, no son figuras de SH Figure o ese tipo de cosas. Entonces la figura en cierta forma se ven bastante bien, al tacto están muy bien, tienen un poco restringidas las articulaciones, no se pueden llegar a todas las poses que normalmente hacen estos personajes en los videojuegos, pero sí se puede acercar bastante bien, no está nada de mal. Yo creo que son una muy buena figura, al menos a mí por lo que pagué me deja tranquilo, no siento que pagué algo que no vale la pena. Así que bueno, voy a ir primero a revisar sus articulaciones y después vamos a sus accesorios. Bueno, en la primera figura tenemos articulación de cabeza que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, y si no mal recuerdo tiene articulación de cuello y cabeza, entonces la verdad es que tiene muy buena articulación, un poco restringida hacia arriba y hacia abajo, pero me refiero en el cuello y del giro no hay ningún problema. La bandana se gira sobre su base, que eso está muy bueno porque permite que articule un poco y no se vaya a cortar. En cuanto a los hombros, giran 360 grados sin ningún inconveniente porque esto es un poco de goma. No es 100% goma, entonces un poquito rígido, pero
tiene esa flexibilidad necesaria para poder hacer ciertas maniobras. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante bien. Articulación de muñeca que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Un detalle que encontré en esta figura, al menos en los hombres, no me he fijado tanto en la articulación de las mujeres en relación a esto, pero sí en la de los hombres, que cuando uno articula hacia arriba y hacia abajo, como que la articulación tiende a salir un poco de ahí, porque el mismo puño como que la impulsa hacia afuera al articular. Pero eso es un detalle que la verdad es que no tiene ningún problema la figura con eso. En cuanto al pecho, tiene la articulación superior de bola, que lo hace girar, que es muy bueno. Y tiene la articulación partida para poder llegar más abajo y más arriba sin ningún inconveniente, que eso está buenísimo. Eso me parece que es una muy pero muy buena articulación de pechos para estas figuras. En cuanto a las piernas, trae esta articulación que yo no la he visto en ninguna figura Marvel Legends, que puede extender la pierna un poco hacia abajo. Esta es una articulación que he visto en SH Figuarts y ese tipo de figura. Entonces esto hace que pueda hacer otro tipo de poses más dinámica y con las piernas más extendidas o ese tipo de cosas. Entonces está muy muy bueno. Traten de cuidar un poco esa articulación porque por mal juego pueden terminar quebrándola. Pero es una muy pero muy buena articulación para esta figura. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Articulación de bota. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En pocas palabras, la figura tiene una muy buena articulación. Lo más probable es que ahora le estoy dejando poses de esta misma figura. Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Porque la verdad es que la figura me parece que es muy muy buena. A mí me gusta, no sé si será porque de verdad quería esta figura y le estoy encontrando puros puntos positivos. Yo creo que el único punto negativo es el tema de algunos accesorios y que no trae cabeza intercambiable. O sea, eso es un punto en contra brutal que podrían haberle sumado. No es un punto en contra brutal, pero la verdad es que hubiese sumado mucho si es que se la hubiesen agregado a las figuras. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. En cuanto a la figura de Ken, la verdad, o Ken, no sé cómo le van a llamar. De verdad, yo siempre le he llamado Ken. En cuanto a esta figura, tiene articulación de cabeza en 360 grados, exactamente la misma. Los hombros igual, giran en 360 grados. Y algo que me olvidé mencionar en la figura anterior es que todas estas figuras traen articulación de mariposa. Es muy poca, pero la traen, que eso es un detalle brutal. Muy muy bueno porque son figuras aeróbicas, o no tan aeróbicas, pero sí hacen muchas poses de pelea donde se flexan o ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, este tipo de figuras es mandatorio que traigan articulación de mariposa. Entonces eso es brutal, muy bueno. Tiene exactamente las mismas articulaciones, le pasa exactamente lo mismo en el guante que con el otro, que con Ryu. Yo pensé que mi figura venía mal pintada y reviso la caja y la verdad es que la figura viene bien. O sea, yo no sé por qué tiene esta parte adentro. Debiese ser por fuera la blanca. No sé si será así en el videojuego. Ya no me acuerdo, lo jugué hace mucho tiempo. Y jugué los clásicos, no los nuevos, entonces... Pero bueno, no me acuerdo, así que va a quedar así. Si ustedes saben algo, déjenlo en los comentarios para que podamos hablar más sobre eso. En cuanto al pecho, exactamente la misma articulación de mariposa. Flexión hacia abajo y hacia arriba sin ningún inconveniente. Una muy buena articulación. Exactamente la misma articulación de pierna, donde puede extender la pierna para hacer muchas poses, son muy buenos. Las mismas articulaciones, punto de articulación cubierto, articulación de bota y la del pie es exactamente igual. ¿En qué cambia? Colores, los brazos aquí iban descubiertos, en el otro no. Prácticamente deben ser los mismos guanteletes con distintos colores. El casco cambia y la hombrera también cambia. Son muy parecidos, pero los diseños son distintos. Y ya, la verdad la figura está muy buena. A mí me dejan muy contento. Entonces son figuras que sí valen la pena. Yo las recomiendo. ¿Qué voy a decir? Soy muy hater con Hasbro cuando hace las cosas mal, pero cuando entregan un producto que al menos a mí me gusta, hay que decirlo. Siguiente figura, la de Chun-Li. La cabeza gira en 360 grados. También gira el cuello y todo, o sea... Muy buena articulación. Articulación de hombro que gira en 360 grados. También trae articulación de mariposa. No sé si logran verlo ahí, pero sí, es una pequeña articulación de mariposa. Yo creo que es la misma que vimos en la figura de Kate Bishop. Es muy pequeña, pero es algo.
O sea, literalmente yo no he visto una figura femenina que traiga articulación de mariposa. Entonces este es un punto a favor muy bueno porque ya al menos se están aventurando con algo. Articulación de bíceps, 2 puntos de articulación en el codo muy bueno. Puede articular completo, sino de que aquí no me da, pero sí lo puede hacer. Articulación de mano que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta figura no tiene el problema que tenía en la otra figura. Yo creo que ese problema la tienen las figuras que tienen guantes o guanteletes hasta acá arriba como más grueso. Entonces al girarlo le hace presión y la tira hacia afuera. Pero la verdad es que la figura está muy bien. En cuanto al pecho ya podemos ver algo que es distinto a la figura de los hombres. Trae doble articulación de bola en la parte superior y en la parte inferior. Entonces la parte superior se puede girar hacia arriba y hacia abajo. Y la parte inferior también, pero es muy pequeño el juego. Yo no sé si lo logran notar ahí. Entonces también le da harta articulación, pero no tanto como la articulación del hombre. Lo que sí en esta figura femenina puede apreciar más homogéneo el movimiento de pecho, ya que en el del hombre al ser partido literalmente se ven las líneas cuando flecta el pecho. Entonces eso es una gran diferencia. En cuanto a las piernas, tiene exactamente la misma articulación para poder extender las piernas. Tiene punto de articulación de muslo, 2 puntos de articulación de rodilla, punto de articulación de bota y el tradicional punto de articulación del pie. Exactamente igual. Esto es muy bueno porque ya que nos están entregando unas figuras completamente nuevas que no habíamos visto antes, que nos estén entregando todas las figuras con punto de articulación cubierto, es un detallazo de Hasbro, porque la verdad es que ya no queremos figuras con punto de articulación a la vista porque son cosas del pasado. O sea, ya la tecnología cambió y se están adaptando, y esto es una muy buena señal de que todos los cuerpos nuevos van a venir de esta manera. Y ya al tener cuerpos femeninos de esta manera podrán empezar a ocupar eso en las futuras figuras y así no dañarla ni que se vea tan fea las otras figuras nuevas. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. En la última figura que vamos a ver sus articulaciones es la figura de Cammy. La verdad es que la figura está bastante bien, pero no quiero decir la palabra prohibida por YouTube, que todas estas palabras la empieza a bloquear o tenemos problemas con los videos, entonces mejor no nombrarla. Pero esta figura en el videojuego vendría siendo más, ¿cómo decirlo?, provocativa. Aquí todas las partes descubiertas que tiene en el videojuego están de color azul o celeste. Entonces como que pierde un poco y el casco, no sé, hay algo que no me gusta tanto como me están gustando las otras figuras. Pero no está nada de mal la figura, o sea, bastante bien a pesar de todo. La cabeza gira en 360 grados, pero le cuesta un poco, tienen que tener un poco de cuidado, ya que los moños, las coletas que trae no son flexibles como la bandana de Ryu, entonces van tiesos todo el rato, entonces al mover la cabeza pueden tener la mala suerte que se les vaya a cortar una o algo por el estilo, así que tengan mucho cuidado al mover eso. Cuanto a los hombros, giran en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo, todo bien. Articulación de mariposa, 2 puntos de articulación en el codo, muy buena, pueden flexionar muy bien los codos, o sea, muy buena. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al pecho ya podemos ver una gran diferencia con la figura de Chun-Li, ya que aquí sí tienen la articulación superior de bola y la articulación inferior quebrada, igual que la de los hombres, entonces se ve bastante bien. La verdad es que pasa muy desapercibido, no es como la figura de los hombres que sí se nota mucho más cuando está quebrada, o sea, está mucho más homogénea. Tiene un muy buen trabajo en el tema del pecho, a mí me gustó. Trae exactamente la misma articulación de pierna para poder extenderla. Articulación de muslo. La mía trae un detalle ahí como que no la unieron bien, pero es porque es el molde de la pieza, o sea, un detalle de fábrica. 2 puntos de articulación de rodilla, articulación de bota y la tradicional articulación del pie. O sea, muy buena. La verdad esta figura yo creo que vendría siendo la más bajita, yo creo. Yo creo que primero pondría a Ryu, Chun-Li, Ken y Cammy. Pero la verdad es que la figura igual está muy bien en muchos otros sentidos. O sea, es una cosa netamente de gusto, de cómo uno puede apreciar la figura. A mí me gustó, tiene buena articulación. Yo la recomiendo al 100%. Y la verdad es que si tienen los recursos para comprar las 4 figuras sería muy bueno, porque así
tienen el set completo. No sé si en algún futuro irán a sacar más set o cosas por el estilo, pero si salen, lo más probable es que la tengamos en el canal para poder ir completando esta colección, ya que a mí me gustan mucho las figuras de Power Ranger, pero no me voy a meter en ese camino porque son demasiadas figuras y voy a terminar perdiéndome, porque no doy abasto comprando todas las figuras, ya que YouTube no paga. Entonces todo esto ya autofinanciado y tengo presupuestos para poder invertir. Así que bueno, voy a pasar a la parte final del video donde vamos a ver todas las figuras juntas. Bueno muchachos, la verdad es que esto lo estoy grabando al día siguiente porque me demoré mucho en grabar todo el video. Y la verdad es que me cuesta mucho poner las poses o en una buena pose las figuras, las 4 juntas en la base giratoria. Entonces preferí no perder más tiempo con eso tratando de poner una pose más dinámica o algo por el estilo. Yo creo que estas figuras van a ir en mi colección de esta manera, pero creo que a Chun-Li le voy a poner alguna base donde la agarre de la cintura o algo así para que la articulación del pie no sufra y se empiece a aflojar con el tiempo. Solamente está de esta manera para efecto del video, por eso tiene la base para que no se vaya a caer a ningún lado. La verdad la figura en sí me parece que están bien. Hay un problema solamente con las bases donde supuestamente van puestos los pies, porque no encajan bastante bien la distancia entre los efectos y el personaje tampoco. Entonces literalmente que si uno le quiere poner el efecto, el personaje no hay que ponerlo en la base que trae para que tenga una distancia más acorde como los videojuegos, ese tipo de cosas. En este video no lo hice porque no cabían en la base giratoria, entonces al final los tuve que poner cerca nomás para que se viese el efecto y la figura en sí. Algo que me pasó en ambas figuras femeninas es que las manos vienen muy pero muy duras. Tuve que calentar las figuras para poder retirar la mano porque era imposible sacarlas. En cambio, en la figura de los hombres no tenía ese problema, pero el problema es que al flexionar las muñecas, las manos empiezan a salir a donde traen como esta suerte de guantelete. Entonces, como les genera más plástico, al articular las muñecas empieza como a salir de a poco la mano. Pero eso es un detalle que se puede solucionar a pesar de todo. Así que bueno, para mí, desde mi punto de vista, son figuras que me gustaron mucho. Se van a ir directamente a la colección porque de verdad están muy bien hechas y me gustaron, tan bien articuladas. Tienen un par de detalles, pero como todas las figuras, ninguna figura es perfecta. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan con sus amigos, comenten en el video qué les pareció la figura. Sigan en nuestra página de Instagram que voy a empezar a subir fotos por ahí. Y nos vemos en el próximo video. Hey kid,